Hola, mi nombre es Ana María Fita y soy profesora de la Universidad Politécnica de Valencia. A lo largo de este vídeo vamos a ver en qué consiste un análisis de componentes principales y su aplicación en el análisis de caracteres morfológicos de caracterización vegetal. En los estudios científicos, normalmente se tiende a tomar muchos datos para poder explicar las realidades observadas. Por ejemplo, si queremos determinar el grado de diversidad existente entre diferentes variedades de pimiento, tomaremos gran cantidad de datos morfológicos que nos ayuden a determinar si las variedades son más o menos parecidas y si existe algún tipo de estructura o agrupación entre ellas. Esto lleva a la generación de grandes matrices de datos difíciles de interpretar. El análisis de componentes principales pretende transformar el conjunto de datos inicial de variables correlacionadas en un nuevo conjunto reducido de nuevas variables independientes, llamadas componentes principales. Las nuevas variables serán combinaciones lineales de las anteriores y se irán construyendo según el orden de importancia en cuanto a la variabilidad total que recogen. El objetivo de este vídeo es que los alumnos puedan conocer las bases del análisis de componentes principales, así como la interpretación de los resultados a través de un ejemplo práctico. En nuestro ejemplo se utilizarán datos morfológicos de diversas variedades de pimiento, analizados mediante el programa NTSys. Para ello, abriremos la matriz de datos original. Podemos observar que dentro de las variables existe una gran variación en cuanto al rango de números. Por ejemplo, el alto de la planta va desde 0,25 metros hasta 1 metro, pero el número de flores tiene órdenes de magnitud de 24 hasta 300. Esto puede afectar al cálculo posterior de las variables. Por lo tanto, el primer paso que vamos a realizar es, mediante el programa NTSys, estandarizar la matriz original de datos. Para ello, iremos a la opción General, Stand. Vamos a realizar una estandarización muy típica, que es la de restar la media de la variable y dividir por la desviación estándar. Para ello tomaremos la matriz original, vamos a estandarizar por columnas, que es donde están las variables. A la nueva matriz le llamaremos estandarizada. Este cuadro de diálogo indica que todo se ha realizado correctamente. Con esta matriz estandarizada vamos a calcular la matriz de correlaciones. La matriz de correlaciones es necesaria para conocer qué variables están correlacionadas entre sí y así poder simplificar. Para ello utilizaremos la opción Similarity Simint. Como matriz inicial utilizaremos la matriz estandarizada. Las correlaciones las vamos a hacer por columnas, no por filas, y lo que queremos calcular es una matriz de correlaciones. El resultado se llamará matriz de correlaciones. Por último, nos falta simplificar. Para eso, lo que vamos a hacer es calcular los vectores y los valores propios de la matriz. Como matriz inicial utilizaremos la matriz de correlaciones y vamos a darle nuevos valores para la matriz de vectores propios y para la matriz de valores propios. Lo primero que podemos observar son los valores propios. Cada uno de estos números que indico aquí indican las posibles componentes principales. Así, la primera componente principal, con un valor propio de 4,1, explica el 45% de la variación inicial de la matriz original. La segunda componente, con un valor de 1,97, explica el 21%. Y la tercera, el 12%. Todas conjuntamente explican un 80% de la variación original. Ahora vamos a ver cómo se relacionan las variables originales con respecto a las nuevas componentes principales, para poder interpretar a qué corresponden esas nuevas componentes principales. Para ello, iremos a ver las representaciones gráficas. Aquí podemos observar la representación de la primera componente principal y de la segunda componente principal con respecto a las variables originales. A cada componente contribuirán en mayor medida las variables que tengan una mayor correlación con la componente principal. Todas las variables que se encuentren cerca entre sí significará que están correlacionadas.
Por lo tanto, largo del fruto, peso del fruto y alto de la planta son variables que están correlacionadas y que contribuyen en gran medida a la primera componente principal. También lo hace, pero en sentido opuesto, el número de flores. ¿Esto qué quiere decir? Que la nueva variable componente principal 1 lo que explicará es la variabilidad de vida, probablemente al alto de la planta y el tamaño de los frutos, y que las plantas altas y con un tamaño de fruto grande tendrán poco número de flores. Por otro lado, la segunda componente principal viene explicada en su mayoría por la producción y el número de hojas. Podemos observar cómo el tamaño del fruto y la producción en nuestras variedades no están correlacionadas y por ello se sitúan en diferentes componentes principales. Por último, la tercera componente principal explicaba un 12% de la variación más o menos, y la variable que más afecta a la tercera componente principal es la forma de frutos, siendo las demás variables irrelevantes. Por lo tanto, si observamos la misma gráfica pero en 3 dimensiones, observamos la primera componente, tamaño de fruto y número de flores, componente 2, producción y número de hojas, y componente 3, forma. Ahora lo que faltaría, ya conociendo las relaciones entre las variables originales y las nuevas componentes, faltaría proyectar los datos originales de nuestras variedades sobre estas nuevas dimensiones. Para ello, vamos a utilizar el programa NTSys de nuevo. En este caso queremos proyectar los datos originales de la matriz estandarizada. Los datos originales estaban en filas porque lo que queremos proyectar precisamente son los datos de las variedades sobre el nuevo espacio que hemos determinado de componentes principales. Le daremos un nombre, proyección, y calcularemos. Vemos cómo claramente se agrupan las variedades en 4 bloques. 2 que están a la derecha en la primera componente principal, otros 2 a la izquierda y en 2 polos, arriba y abajo. Por lo tanto, estos grupos se deben de diferenciar por el tamaño del fruto, el número de flores, y de arriba a abajo se deben de diferenciar por la producción. Si vemos los datos originales, observamos cómo efectivamente, por ejemplo, estas variedades tienen un alto número de flores, pero un peso de fruto pequeño y una producción pequeña también. Este grupo tiene un número de flores alto, un peso de fruto relativamente pequeño y una producción alta. Este grupo de variedades tendría un número de flores pequeño, peso de fruto grande y producciones pequeñas, mientras que este grupo de plantas tendría un número de flores pequeño, un peso de fruto grande y producciones grandes. En cuanto a la tercera componente principal, separaba por forma. Podemos ver cómo, por ejemplo, la variedad 8, que está en un extremo de la tercera componente principal, y la variedad 4 difieren precisamente en la forma. Valores próximos a 1 serían frutos redondos y valores alejados de 1 serían frutos alargados. Todo esto lo podemos ver en 3 dimensiones. Podemos ver cómo aquí tenemos frutos pequeños y largos y frutos pequeños y redondos, mientras que aquí tenemos frutos largos y grandes pero redondos. De aquí estas variedades serían menos productivas que estas otras variedades. Por lo tanto, en el análisis de componentes principales es fundamental conocer bien la matriz original de la que se parte para poder interpretar correctamente las componentes principales. Como conclusiones, podemos decir que el análisis de componentes principales es una técnica matemática de síntesis de la información que permite identificar variables correlacionadas y redundantes, y además permite identificar grupos entre los objetos estudiados según las nuevas variables simplificadas. Con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.